Increíble partido en el Cotton Bowl entre los Huracanes de Miami que sorprenden al vencer 24-14 a Ohio State en el Cotton Bowl en el primer juego de los cuartos de final de este playoff. A mí me llama la atención que sí, la gente sí le está poniendo atención a los tazones, porque siento que sí, mucho la gente de fútbol americano sí está comentando, sí está participando, y a lo mejor pues son las fechas de que tienen la oportunidad de ver los juegos. Pero sí, la gente siento que sí está muy metida con con la tazoniza más que yo más bien me enfoco ya cuando están estos juegos ya de playoff. Y pues sí, los Huracanes de Miami, enfrente de muchas de sus leyendas, vencen a precisamente a Ohio State 24-14. Los Huracanes de Miami tenían... Es la primera vez que están en el playoff, ¿verdad? Digo, es la primera vez desde esa vez que perdieron contra Ohio State en el 2002, enero del 2003, que están de alguna forma en el playoff, ¿verdad? Porque en el 2000, en aquel entonces estaba únicamente la final. En aquel entonces era nada más el BCS National Championship Game. No había semifinales, no había cuartos de final. Obviamente este es el primer año de los 12 equipos, pero apenas en aquella ocasión, pues solamente era el 1 contra 2 y ya. Ese era el campeonato nacional, donde Miami eran los campeones defensores y Ohio State los sorprendió. Ohio State los sorprendió en uno de los juegos más increíbles de toda la historia, y sobre todo en cuestiones estos de finales, increíble porque en aquel entonces Miami era el super favorito. Miami era el super favorito con una muy buena época que estaban teniendo en aquella época que era Ken Dorsey, el mariscal de campo. Estaba el caso de Butch Davis como head coach de los Huracanes de Miami. Tenías a jugadores como Clinton Portis, como Sean Taylor, como Andre Johnson, Jonathan Vilma. Tenías a todos estos jugadores de aquel momento, de aquel entonces en ese equipo, ¿verdad? Y Ohio State los sorprendió con Tressel, que era el head coach de Ohio State en aquel momento. Y pues bueno, fueron sorprendidos porque la verdad era un era un super equipo de Miami, y Ohio State terminó ganando. Aquí Ohio State, ellos eran los campeones defensores. Como Miami fue en aquel entonces, Ohio State aquí era el campeón defensor y ganó Miami. Entonces, de alguna forma se repite que el que no era el campeón vence al campeón, cuando por primera vez Miami desde entonces está en este playoff, porque después de ahí se fueron al Big East, del Big East pasó Miami a la conferencia del Atlántico, y la verdad es que los Huracanes ni siquiera han ganado todavía la conferencia del Atlántico en todo este tiempo que ha estado ahí, ni siquiera esta temporada ni siquiera ganaron la conferencia del Atlántico, lo terminó ganando Duke, si no me equivoco. Entonces, pero los Huracanes están por primera vez en este playoff, nunca estuvieron. Y pues sí, los Huracanes de Miami realizaron esto en frente de sus leyendas. Ahí estaba Ray Lewis, obviamente histórico de los 90 con los Huracanes de Miami. También estaba Michael Irvin, histórico de los 80 de los Delfines, de los Huracanes de Miami. Y el caso de Jimmy Johnson, obviamente el head coach legendario de los 80 antes de que pasara con Dallas. Y obviamente con Jimmy Johnson y Michael Irvin ahí en Dallas se sentían como en casa todos los involucrados ahí, ¿verdad? Pero sí, y pues 14-0 empieza ganando Miami. Carson Beck, que al principio de temporada me estaba gustando mucho Miami, porque Carson Beck en las primeras semanas nadie se estaba viendo mejor que este mariscal de campo. Luego tuvieron un par de tropiezos. El 1 de noviembre tiene una derrota muy costosa por parte de los Huracanes, y parecía que ahí se iba a acabar la oportunidad de Miami de siquiera clasificar, que los metieran al playoff. Pero sí los metieron al playoff y ya han ganado 2 juegos para pasar a la semifinal, donde van a enfrentar al ganador del Peach Bowl, que es entre la Universidad de Ole Miss de Mississippi contra Georgia. Por parte de Ohio State, pues sí es sorprendente. Ryan Day, su head coach, ya lo comentó, ya lo señaló.
dice, es mi responsabilidad de no tener listo el equipo, pues el que se fueran abajo 14-0 antes de que cualquier cosa sucediera, 14-0 ya estaba abajo el caso de Ohio State. Digo, ese pick six de Keontae Scott, increíble, cuando estaban 7-0, Ohio State estaba avanzando para buscar empatar, y Julian Sain, el quarterback novato, lo leyeron de maravilla. Keontae Scott era un pase pantalla al receptor, y Keontae Scott lo leyó, lo interceptó y se fue para el pick six. Realmente increíble, uno no lo podía creer que eso había pasado con el caso de Keontae Scott. Y pues bueno, 14-0, Ohio State trató de regresar, pero eso no fue posible, y Miami pasa a las semifinales, pues ya en unos días más. Pero a mí lo que sí llama la atención de todo esto es que este es el segundo año de este formato de 12 equipos de playoff, y este es el segundo año de los cuartos de final. Al momento, antes de que se jueguen los playoffs de hoy, los 5 equipos que han tenido esa semana de descanso en el playoff el año pasado y ahora ayer con el Cotton Bowl, han perdido los 5. El equipo que ha descansado, el que ha estado descansado, ha perdido los 5 juegos. Y ahora, incluyendo ayer que Miami le gana a Ohio State, que era el campeón defensor y que estaba descansando. Probablemente es algo que los equipos se tienen que acostumbrar a cómo va a ser esto, de cómo te preparas, ¿no? Con tanto día de descanso entre cuando terminas de jugar la temporada regular ahora, y además también que el otro equipo jugó aproximadamente como 9-10 días antes, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues es algo que ahí está. Hoy están los otros 3 juegos de playoff. Primero es Oregon contra Texas Tech. Texas Tech, que es uno de los... la han invertido mucho con esto del NIL, y por eso Texas Tech trae un programa muy bueno, y por eso tuvieron la temporada que tuvieron, porque tienen gente que le está invirtiendo fuerte, y es una oportunidad con Oregon de ver a Dante Moore. Pero está el caso de ellos. También el Rose Bowl, ¿verdad? Con Alabama contra Indiana. Primera vez desde 1957, estaba leyendo, si no me equivoco, 67, que Indiana está en el Rose Bowl. Y eso que Indiana es del Big Ten, y es la primera vez que están desde aquel entonces. Y Alabama ha estado más seguido, y eso que no son del Big Ten. Y el último, el Ole Miss contra Georgia. Obviamente Ole Miss sin Lane Kiffin ganó su primer juego de playoff, pero ahora van contra Georgia, que, ¿sabes qué? A mí me gusta Georgia para que gane todo el campeonato nacional. A mí me gusta Georgia. Y sería muy interesante en la semifinal de Miami contra Georgia, de Carson Beck enfrentar a Georgia, al equipo que ya no lo iba a querer para este año, y se termina yendo con los Huracanes de Miami.